sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 7 de marzo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Comento algunas informaciones rápidamente de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom, a nuestros primeros invitados, aquí los veo a los dos. En el caso concreto de lo que está ocurriendo en Ucrania, lo saco a colación porque China ha negado haber vendido armas a Rusia. La Deutsche Welle alemana dice el canciller chino Qin Gang aseguró que su país ha hecho un juicio independiente de la guerra y apuesta por la paz en Ucrania. El ministro aseguró que la cercanía de Moscú con Pekín no es una amenaza para ningún país y es que esta posibilidad había generado francamente preocupación. Con relación a el acercamiento de Venezuela y Rusia, Infobae destaca que buscan elevar producción conjunta de crudo. El ministro de Petróleo venezolano Tarek El Aissami anunció el lunes que se reunió con Igor Sechin, presidente de la empresa rusa de petróleo y gas Rosneft, para analizar las oportunidades de negocios conjuntos y revisar los retos que enfrentan las compañías energéticas de ambos países en el escenario internacional. Hemos analizado con algunos especialistas el impacto que esto puede tener para nuestro país. Más adelante, seguro en los próximos días, seguiremos haciéndolo. Bueno, muchos recuerdan lo que fue la Guerra Fría, el papel de Cuba, que estaría asumiendo Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al régimen de Maduro a abstenerse de aprobar ley contra las ONG. Esto lo tomo de Monitoreamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron preocupación por el avance de un proyecto de ley que limita la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. De esto vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy. Me refiero a los derechos humanos, posibles delitos de lesa humanidad. Hay que decir que la Corte Penal Internacional recientemente acusó recibo de esta ley, el impacto que puede tener en el marco de la investigación en el caso de Venezuela. Y nos acompañan dos personas que conocen perfectamente esto último. Aquí los veo en Zoom. Ali Daniels es defensor de derechos humanos, está al frente de la ONG Acceso a la Justicia. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Y Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota. Gracias a ambos por atendernos. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Bien, no escuchamos Molly de la Sota, pero está con nosotros. No sé si tiene el micrófono silenciado, sí, efectivamente, pero ahí está. Sí, ahora sí. Ahora sí, pero yo no la escucho por alguna razón. En tanto, nuestra invitada puede resolver con la computadora este tema técnico, que seguramente será algún botón, una tontería. Le doy la palabra al doctor Ali Daniels. Hoy se cumple el lapso para que las víctimas se hagan parte del proceso sobre la situación de Venezuela 1. Esto es una consulta que abrió la Corte Penal Internacional para escuchar sus opiniones y observaciones con respecto a reanudar la investigación. ¿Qué puede decirnos, doctor, sobre este tema y la información que se conoce hasta ahora? Lo escuchamos. Sí, bueno, esta ha sido una oportunidad histórica que ha dado la Sala de Cuestiones Preliminares a las víctimas para escuchar su parecer sobre la solicitud que hizo el gobierno venezolano, de acuerdo con el artículo 18 del Estatuto, de suspender la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre crímenes de lesa humanidad, basándose en el hecho de que, según afirman, en Venezuela se sanciona a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y en virtud de esa solicitud, como ya sabemos, el fiscal el 1 de noviembre interpuso un escrito fundamentando las razones por las cuales esto no debía proceder, y a raíz de eso la sala abrió un periodo que se vence el día de hoy para que las víctimas señalaran cuál era su opinión sobre este tema.
Y esto es muy importante porque más allá de lo que diga el fiscal, que está muy bien fundamentado, donde señala cómo la mayoría de los casos no avanzan las denuncias contra los responsables de crímenes de lesa humanidad, cómo no se les sanciona, cómo no se tocan las cadenas de mando, cómo incluso hay situaciones en las que ni siquiera se sabe quién es el posible perpetrador. Eh, a partir de ahí, las víctimas tienen un testimonio invaluable para la corte en la medida en que les pueden explicar cómo las revictimizan, cómo las siguen estigmatizando, cómo ellas sufren lo que es el Poder Judicial venezolano, y eso no tiene, digamos, eso es tan importante como lo que diga el fiscal, porque lo que digan las víctimas hoy es algo que es de la vida cotidiana del venezolano, es decir, un país donde el Estado no está para proteger a los ciudadanos, sino que está lamentablemente para seguir perpetrando contra ellos todo tipo de violaciones de derechos humanos. Moli de la Sota, que nos acompaña, a ver si tenemos suerte y la escuchamos. Bienvenida. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y la oportunidad de la que habla el doctor Ali Daniels para las víctimas en este proceso histórico por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país? La escuchamos. Todavía no la escuchamos. Yo me imagino que tiene que ser el volumen porque ya el micrófono está... O no sé si tiene conectado un audífono y de pronto por allí. Doctor Daniels, yo tengo que preguntarle, porque en el formulario se hacen varias preguntas. ¿Qué se sabe sobre la cantidad de personas que se han hecho parte de este proceso? Creo que la última vez que hablamos, usted compartía récord, la Sala de Asuntos Preliminares ha venido informando al respecto. Lo escuchamos. Sí, el último corte que se hizo fue de 441 personas que ya habían llenado las planillas. Y ojo, considerando que en Venezuela hay una férrea censura, considerando que las organizaciones que hemos estado haciéndole propaganda, por decirlo así, o hemos tratado de propagar esta situación, tenemos recursos muy limitados, es una cantidad bastante positiva. Sin embargo, yo creo que vamos a llegar a un número todavía mayor. Mi esperanza es que ese número al menos se duplique. Y como digo, en las circunstancias actuales, donde pasar información sobre el tema de la Corte Penal en un país donde los medios de comunicación están tan férreamente controlados, pues es realmente un éxito, ¿no? Y esperemos que en este corte que se va a hacer ahora, el día de hoy, esa cifra aumente significativamente. Y quisiera además señalar algo adicional, que es que en Venezuela el 50% de la población no tiene acceso a Internet, con lo cual, pues para muchísimas víctimas es algo muy complicado el poder acceder a la planilla, y a pesar de eso, pues yo estoy seguro que muchos han participado. Y quisiera también señalar algo que es muy importante, que es que para muchos esta va a ser una oportunidad de que los jueces puedan escuchar directamente lo que es la vivencia de las víctimas en Venezuela. Y esto, como digo, es mucho más valioso que cualquier apreciación jurídica que cualquier abogado puede hacer, porque es la vivencia en Venezuela de lo que es ser víctima en este país y de lo que significa ser ignorado por las instituciones en el mejor de los casos. Ahora, doctor, hablemos sobre lo que está en juego acá y los lapsos. Una vez que se cierra esta posibilidad, el día de hoy, me corregirá si me equivoco, 7 de marzo, ¿qué tiempo tiene la Sala de Asuntos Preliminares para evaluar la evidencia, la información que recibió y tomar una determinación sobre la continuación o no de la investigación en el caso de Venezuela? Sí, hay dos lapsos que están pendientes. Uno, o sea, a partir de hoy, la sección de víctimas de la sala, de la fiscalía, perdón, la sección de víctimas de la corte, tiene hasta el 21 para procesar toda esta información que le ha llegado hasta el día de hoy y hacer un informe que debe presentar a más tardar el 21 de marzo. En esa misma fecha, el 21 de marzo, el fiscal debe presentar sus observaciones. Una vez hecho esto
y lo del fiscal, la sala debe decidir si acuerda o no la solicitud del gobierno venezolano, que ya respondió el 28 de febrero. En este sentido, no hay un lapso de acuerdo al estatuto. Tenemos dos precedentes que nos darían una idea de cuánto podría tardar la sala. En el caso de Afganistán, se tardó 1 año y 2 meses. En el caso de Filipinas, que es un poquito parecido, no mucho, pero en una situación un poco más similar a la venezolana, en el sentido de que no hay un conflicto armado, o formalmente, digamos, la sala tardó 8 meses. Entonces, esos son los lapsos. Y además quisiera aclarar que cualquier decisión que tome la sala es apelable tanto por la Fiscalía como por el gobierno venezolano, con lo cual lo más probable es que esta situación se prorrogue hasta el año que viene. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo para que seamos realistas con las expectativas, en el sentido de que estas cosas son lentas, de que el tribunal tiene sus procedimientos y que el gobierno además tiene una estrategia de retrasar lo más posible, de ganar tiempo y de evitar que la sala y que la corte en general haga su trabajo. Pero estas tácticas dilatorias hasta ahora han sido vencidas y esperemos que sea el caso ahora con esta situación que se está presentando. Doctor, antes de darle paso a Molly de la Sota, a ver si tenemos suerte, ¿cuál es su expectativa en lo personal? En lo personal, como yo creo que la Corte es una institución imparcial e independiente, institución que en Venezuela no es posible conseguir, a partir de esa premisa yo creo que la decisión de la sala va a ser a favor de la continuación de la investigación, como ya ha ocurrido en el caso de Filipinas y en el caso de Afganistán. Es decir, tenemos dos precedentes favorables en situaciones similares y esperemos que este sea el caso. Y yo en lo personal creo que va a ser así. Ojalá sea el caso porque las víctimas en Venezuela no tienen nada que buscar salvo persecución, estigmatización y criminalización. Doctora Lee Daniels, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, regreso a ver si tenemos suerte con Molly de la Sota. A ver si nos puede decir algo. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Ahora sí. Ahora sí la escuchamos fuerte y claro. Doctora Lee Daniels, lo liberamos. Al regreso conversamos con Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, preso político, militar. Vamos a la pausa. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Bueno, amigos, palabras más, palabras menos. Y a esta hora saludamos a Molly de la Sota,
hermana del capitán Luis de la Sota, preso político militar. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. ¿Cómo ve usted esta iniciativa de la Sala de Asuntos Preliminares? ¿Qué expectativa tiene sobre la participación de las víctimas en la situación de Venezuela 1, como lo ha denominado esta instancia internacional? La escuchamos. Bueno, las víctimas hemos respondido al llamado de la Corte. Se han enviado, tengo entendido que ya superamos las mil planillas, los formularios. Recuerden que en cada formulario está la víctima principal y también las víctimas indirectas. Si consideramos que hay por lo menos 3 víctimas indirectas, serían más de 3.000 víctimas, ¿no?, que han hablado. Eso es importantísimo. Hoy es el último día, todavía tienen chance, no ha terminado. Recordemos que en Europa son 6 horas más, estamos a tiempo. Los que no lo han hecho son 14 preguntas que pueden responderse fácilmente, pueden hacerlo en línea, pueden bajarlo, pero es bien importante que se escuche la opinión de las víctimas. Ya pasó en Filipinas. En Filipinas en 4 meses ya el fiscal decidió, después de escuchar a las víctimas, la Corte, que siguiera con la investigación. Y yo pienso que eso es para allá donde vamos. O sea, la respuesta ha sido muy buena y a pesar de que se diga que son pocas, pero en estos casos pues es una cifra considerable, según lo que tengo entendido. Y recuerden que allí tienen que decir, la pregunta 11 es la más importante, donde se pregunta, ¿quieres la investigación? Decimos que sí, y las razones por las cuales en Venezuela no esperamos que se haga justicia. Y por eso es que estamos yendo a la Corte Penal Internacional. Sobre el formulario, ¿qué puede decir? ¿No fue sencillo o no? Creo que el desconocimiento, la falta de publicidad es lo que explica el número, digamos, de víctimas. Seguramente podía ser superior. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, lamentablemente, bueno, las víctimas seguimos estando solas, María Alejandra, con los medios de comunicación como el tuyo, que siempre nos dan un espacio. Pero a pesar de eso, bueno, se respondió y sí, no ha habido ninguna campaña. Vemos a todos los políticos en campaña electoral, las elecciones de 2024, han debido de unirse todos en la campaña por las víctimas de crímenes de lesa humanidad y darle información debida, sabiendo cómo están las cosas en Venezuela. Sin embargo, no los escuchas decir, mira, las víctimas de crímenes de lesa humanidad, somos el único país en América Latina que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad, y esto no se dice. O sea, parece que si las elecciones, que inscríbete en el registro electoral, pero en ningún momento ha habido una campaña fuerte sobre eso. Es una decepción de verdad, porque vemos que los derechos humanos, como siempre, pues están en la última punto de la agenda de los políticos, de oposición estoy hablando, pero como digo yo, las víctimas tenemos que alzar la voz. Nosotros no nos dieron un espacio en el diálogo en México, pero sí nos dieron un espacio en la Corte Penal Internacional y tenemos que seguir insistiendo. Lamentablemente, bueno, la gente ya irán a elecciones y verán de los candidatos que prefieran cuáles son los que realmente defienden los derechos humanos o defienden la justicia, la libertad, la reparación, y lo estamos viendo en este caso. Ha sido como muy silenciado el caso de la Corte Penal Internacional, María Alejandra. Desafortunadamente es así. ¿Y a qué lo atribuye usted? A que no hay interés realmente de la parte política de esta oposición, que yo tomo el nombre que le da el doctor Carlos Sánchez Berzaín, del Instituto para la Democracia de América. Él habla de la oposición funcional. La oposición funcional le ha servido a los regímenes donde sí se ha instalado las dictaduras para que sigan. En los países donde no ha habido oposición funcional todavía no han podido hacerlo, como en el caso del Perú, en el caso de Argentina. Pero en Venezuela la oposición funcional le ha servido al régimen para continuar en el poder. O sea, no han hecho su papel, no hacen el papel que tienen. Y el papel que tienen es al lado de las víctimas, al lado del ciudadano común. No vemos estas peleas a ver quién agarra el liderazgo. Y por favor, o sea, y las víctimas estamos realmente solos. O sea, aquí se grita y se grita y se dice y no nos toman en cuenta. No nos tomaron en cuenta en el diálogo para México, no nos toman en cuenta para hacer una campaña como la que están haciendo electoral. Recorren el país y no se habla de los crímenes de lesa humanidad. Ahí vemos el caso de Nicaragua.
En Nicaragua en el 2019 la oposición logró 1.000 liberaciones de presos políticos y este año vimos como fueron 222, solamente quedan 50 de los presos políticos en Nicaragua. ¿Y eso quién lo logró? Lo logró la oposición conjuntamente con las familias de las víctimas, sino y haciendo el lobby que tienen que hacer ante la comunidad internacional. En cambio, nosotros hemos estado totalmente solos. ¿Dónde está el lobby que se ha podido hacer en estos 60 países que reconocieron, por ejemplo, hablando del interinato, ¿no? No lo vemos. Seguimos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hay detenidos arbitrariamente, hay tortura, hay desapariciones forzadas, hay persecución, y de esto no se habla. Ahora, ¿cuál es la situación de su hermano ahora mismo? Mi hermano va a cumplir en mayo casi 5 años preso sin juicio. En Venezuela el 55% de los presos políticos son militares. Mi hermano está en uno de ellos. Es decir, nosotros hemos introducido la solicitud del decaimiento de la medida de privación de libertad, que está en la reforma de la Corte del Código Orgánico Procesal Penal. Y dicen que no nos dan respuesta, o sea, sigue sin juicio. Y como él, hay varios. Tampoco lo trasladan al médico. Hemos solicitado infinidad de veces que lo trasladen al médico y esto no ha sucedido. Mi hermano está en una zona en Fuerte Tiuna, donde está bajo la custodia de la DGCIN, cosa que ya no debería ser, puesto que hay un decreto del 2021 donde dice que todos los presos preventivamente, los detenidos, no pueden estar en manos de DGCIN ni SEBIN. Y esto ocurre, como ocurre en los sótanos de la DGCIN Boleíta. Tenemos también a la oficina del Alto Comisionado en Venezuela, Caracas, donde ellos saben la situación y están insistiendo para ingresar a estos sitios y no se lo han permitido. Entonces, vemos que por supuesto, porque uno dice, bueno, pero dependemos de los dirigentes políticos. Desafortunadamente sí, porque ellos tienen una voz que es más escuchada que el de las víctimas. Las de las víctimas tenemos estos espacios en medios de comunicación, pero en la parte internacional no la tenemos, o sea, muy poco, muy poco. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal sobre este proceso? La expectativa es que se continúe con la investigación, que se presione a Venezuela para que cumpla, por lo menos, mira, mi hermano tiene, igual que 11 personas en Venezuela, y son 10 militares, la decisión del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, donde habla de que su detención fue arbitraria y solicita su liberación. Y esto no ha sido cumplido. O sea, no cumplen los convenios ni con el Alto Comisionado, ni con lo que se firmó con Karim Khan, ni se cumplen las convenciones contra la tortura. Hemos denunciado ante el Ministerio Público la situación de mi hermano. Mi hermano tiene más de 6 meses confinado en una celda y no pasa nada. Solicitamos que se haga justicia y que esto sirva como para presionar para que por lo menos cumplan con lo que le dicen a la comunidad internacional que están haciendo. Eso es lo que queremos y sí vamos a tener siempre esperanza en eso. Muriel de la Sota, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, hermana del capitán Luis de la Sota. Uno de los casos que figura, por cierto, en el informe de la Misión de Determinación de los Hechos, que presenta un nuevo reporte ahora en marzo. Habrá que ver qué información contiene. Expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos, uno de los temas que debatimos la mañana de hoy, que marcan esta semana y tiene que ver con el fin del lapso para que las víctimas en Venezuela se hicieran parte de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. Gracias. Vamos a una nueva pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve.
Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos a nuestro siguiente invitado, Sair Mondaraí. Es abogado, especialista en Derecho Penal, especialista en Criminalística. Forma parte del equipo del Ministerio Público y conoce perfectamente el tema que debatimos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis, además expectativa en torno a este proceso que termina hoy, la posibilidad que abrió la Sala de Asuntos Preliminares para que participaran las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que ha sido un ejercicio de civilidad y jurídico muy importante, ¿no? Con poquísimos precedentes desde el punto de vista jurisprudencial y que genera un polo de poder en las víctimas y en las organizaciones civiles que han venido, abogados, ONGs, etcétera, que han venido presionando para que este proceso avance. Esto es absolutamente fundamental porque hay unas ventajas procesales que había venido desempeñando la dictadura venezolana. Por supuesto, tiene recursos ilimitados para hacerlo y, bueno, puede tener un lobby, abogados, etcétera, además de que participa de ciertos actos oficiales. Esto, de cierta manera, equipara las cosas desde el punto de vista estrictamente procesal y entramos a una fase que es sumamente importante, que es esperar una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares respecto de la solicitud del 1 de noviembre que ha hecho el fiscal Karim Khan. Además de que yo creo que si uno analiza lo que ha ocurrido, por lo menos a lo interno en Venezuela, no ha habido ninguna posibilidad de que el régimen pueda demostrar de que hay investigaciones genuinas, de que hay investigaciones que han atacado la cadena de mando, de que hay investigaciones donde haya una justicia real, tangible, auditable, además transparente en los procesos que se siguen por crímenes de lesa humanidad. Yo ya no diría presuntos crímenes de lesa humanidad, yo diría que efectivamente hay crímenes de lesa humanidad, como han dicho algunos informes, porque desde el punto de vista del estándar probatorio hemos pasado la presunción, ya hay una tangibilidad muy clara de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Y hay esto que está ocurriendo hay que analizarlo a la luz de la jurisdicción interna. Y en esto es muy importante que la dictadura en Venezuela ha tratado de instalar algo que ha llamado la revolución judicial. Y esta revolución judicial ha tenido unas cargas en las que han tratado de incorporar la veeduría o la intromisión de la Asamblea Nacional en los procesos judiciales para tratar de que algunos procesos avancen y poder mostrarle al mundo, sobre todo a la Corte Penal Internacional, en virtud de aquella carta de intención que firmaron, aquel acuerdo con la Corte, tratar de mostrarle al mundo algún resultado plausible. Y no lo han podido hacer. Por el contrario, es muy significativo que lo que ha ocurrido a lo interno es que se ha expandido la corrupción. El sistema está peor que nunca, el sistema judicial o el sistema de justicia está peor que nunca. El Ministerio Público está prácticamente postrado en cuanto a las causas, porque cada vez que intenta, o las pocas veces que ha intentado investigar algo, se topa con alguien de poder dentro del régimen
que le impide dar continuidad y además que sigue las instrucciones al pie de la letra de Maduro. Además, hay toda todavía una incertidumbre de si el fiscal a cargo sigue o no, y esto ha generado, por supuesto, toda una turbulencia dentro del sistema. Se ha desmantelado la investigación a lo interno. El 6CPC ya no tiene las mismas capacidades, la unidad criminalística tampoco las tiene del Ministerio Público, como lo dijo un informe de la alta comisionada. Por el contrario, entonces lo que ha habido es un retroceso. Hay un Tribunal Supremo de Justicia que, como lo dijo Karim Khan, representa íntegramente los intereses del régimen venezolano, de modo que no hay ninguna autonomía. Entonces yo creo que los pasos que se han dado a partir de la suscripción del acuerdo con la Corte Penal Internacional han sido retrocesos desde el punto de vista institucional. Creo que la Fiscalía, por lo menos la Fiscalía ante la Corte, lo tiene muy claro, porque ha sido la expresión de su solicitud, y el hecho de que las víctimas tengan esta participación directa, sean oídas. Además se va a sistematizar lo que dijeron las víctimas, y se va a incorporar ahora al expediente el 21, el día 21 se incorporará al expediente. Abre una brecha importante, porque en definitiva aquellos compromisos que fueron asumidos por el régimen venezolano no han sido cumplidos, y por el contrario hay un deterioro mayor de los espacios cívicos, hay un deterioro mayor del sistema, y hay una imposibilidad absoluta, sin que quepa duda alguna, de que se haga justicia. Yo creo que por eso es que el régimen está jugando a dos cosas. Uno, tratar desde lo procesal de retardar el proceso, y por eso metió una incidencia reciente el día del 27, creo que lo comentamos en un programa pasado, pero además atacar la credibilidad de la Corte desde la perspectiva diplomática, porque esto le está diciendo es, bueno, nos defendemos en lo procesal, pero hay que tratar de atacar o minar la credibilidad de la Corte, porque previendo cualquier decisión que pueda venir, que desde mi perspectiva bien personal, yo creo que no veo forma de que con los elementos que se han presentado, y ahora con la participación de las víctimas, no autoricen al fiscal a darle continuidad. Sería un absoluto despropósito, porque lo que ha presentado el régimen de manera permanente son informes inconexos, incompletos, sin resultados, y esa situación institucional interna se ha deteriorado, sobre todo por el deterioro del Ministerio Público, que ya no tiene ninguna capacidad de respuesta frente a las coyunturas de los crímenes de lesa humanidad. Sobre la importancia de la participación, el testimonio directo de las víctimas, ¿qué puede compartir con nosotros, doctor? Bueno, esto ha sido absolutamente fundamental, es muy revelador, y esto es bueno que los oyentes lo sepan. Es muy revelador que se hicieron dos revisiones, hubo una suerte de dos cortes, y se rindió la sala de representación de las víctimas unos adelantos de cómo había sido esta participación. Lo interesante de la participación es que, según lo que han dicho ellos, las personas que presentaron su planilla cabían dentro de la situación. ¿Qué es lo que dicen que estás dentro de la situación? Que efectivamente son personas que, de acuerdo con lo que narraron, nos encontramos ante algunos de los crímenes de lesa humanidad del artículo 7. Es decir, son personas que fueron víctimas de tortura, persecución, encarcelamiento, violencia sexual, crimen de asesinato, etc. Es decir, no hubo una dispersión. Y esto es muy importante decirlo, porque a pesar de que es probable que la participación no haya sido absolutamente masiva de muchísima gente, los que participaron estaban dentro de la situación. Y esto es muy importante porque hace que quienes analicen esto y lo vayan a incorporar a la Corte para el momento decisorio, se planteen que efectivamente, o se ratifica que efectivamente lo que está en los informes internacionales, sobre todo en la misión de determinación de hechos, lo que ha dicho la Oficina de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, lo que han dicho algunas ONG y lo que han dicho las víctimas es absolutamente cierto, porque hay unas coincidencias que no se pueden simular. Tú no puedes simular que la víctima vaya sola o que vaya con alguna asistencia jurídica y lo que narre sea exactamente coincidente con lo que han recogido las misiones que han trabajado esta situación. De modo que esa coincidencia genera, por lo menos en la psiquis de quienes le corresponderá decidir, genera una visión positiva de los elementos que hay que ver ahorita, que es, primero, materialidad criminal. ¿Qué es la materialidad criminal?
que efectivamente han ocurrido hechos que se pueden subsumir dentro del tipo penal que recoge el Estatuto de Roma, estos crímenes que he narrado. Son esos los crímenes. Y segundo, y esto estaba en las preguntas 11 y 12, que es muy importante, que las víctimas no han recibido justicia ni tienen expectativa cierta de justicia por el derrumbe del sistema que he narrado hace minutos. Es decir, con las instituciones que tengo, yo no tengo posibilidad de que se me haga justicia ni que se me repare el daño que se me ha causado. Esos son los dos elementos que ahorita están en juego y que tienen que ser evaluados en la decisión. Si hay materialidad y hay complementariedad, es decir, a lo interno no hay posibilidad, yo debo avanzar. Por eso, a mí, desde mi perspectiva, y me hago responsable de lo que digo, sin generar falsas expectativas, yo creo que es muy difícil que la decisión sea contraria. Es muy difícil porque se dan todos los supuestos en los que la Corte debería autorizar al fiscal avance. Y cuando diga avance, entonces se verá en breve, en poco tiempo, bueno, en poco tiempo en los tiempos de la Corte, por supuesto, no va a ser de manera inmediata, a generar algún señalamiento. Y esto es muy importante, que se tengan las primeras personas señaladas y decir, tal o cual persona debe comparecer a la Corte, tiene que declarar, será escuchada, o si se niega, puede inclusive dictarse alguna medida de coerción personal, es decir, ser traída por la fuerza a la Corte. Brevemente, sobre la iniciativa que han convocado en Bogotá, doctor, que puede compartir con nosotros por el fin de presos políticos en América Latina. Bueno, es una iniciativa que esperamos acompañar, absolutamente extraordinaria. Yo felicito a la gente de Justicia, Encuentro y Perdón y a otras ONGs que han venido trabajando de ese tema, sobre todo por darle visibilidad a las mujeres presas políticas. Esto va a traer una conjunción de personas y activistas de derechos humanos de Nicaragua, sobre todo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, para tratar de darle, sobre todo con la coyuntura que hay en Colombia, que hay toda un proceso de restablecimiento y normalización de relaciones, tratar de explicarle al mundo, a la sociedad colombiana, sobre todo, que va a ser testigo de que las cosas en Venezuela no han cambiado, que por el contrario han empeorado, y que se siguen dando estos crímenes de lesa humanidad, pero además se sigue atropellando a mujeres que alzan la voz frente a cualquier situación y son víctimas de persecución y encarcelamiento, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y con pruebas, eso se va a presentar y se les rendirá un homenaje el día de mañana en Bogotá, que es fundamental para dar visibilidad a esto. La gente no puede olvidar, María Alejandra, que en Venezuela, ahorita cuando estamos hablando, hay personas privadas de la libertad por opinar, por manifestar una opinión contraria que no le guste a la dictadura venezolana y que además están siendo víctimas de cantidad de tratos crueles, y está documentado que muchas presas políticas han sido víctimas de violencia de tipo sexual. Eso está en la Corte Penal Internacional porque forma parte de uno de los crímenes del artículo 7 del Estatuto de Roma. Doctor, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Al regreso conversamos de otro de los temas que será noticia esta semana con el profesor Benigno Alarcón. Profesor, sé que está en línea, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos para ti, tu equipo y tu audiencia. Ya vamos a conversar, no se retire. Yo libero a Zair Mundaray, gracias por atendernos. Vamos a la pausa, regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Deseamos que nos acompañe el profesor Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Aprovecho de saludar, como lo habíamos hecho antes, a tu audiencia y a tu equipo de trabajo. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del segundo hecho noticioso de la semana, que tiene que ver con la instalación de la comisión técnica entre la Junta encargada de la primaria de la oposición del Consejo Nacional Electoral. Eso va a ser mañana, pero antes le pedí un comentario, doctor, porque una de nuestras invitadas, Molly de la Sota, habló de una oposición funcional en el caso de regímenes autoritarios. Ella dice, ninguno de los dirigentes políticos de nuestro país se hizo eco del fin del lapso para que las víctimas participaran en la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué opina usted sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, a ver, no tuve la oportunidad de escuchar la entrevista, ¿no? Pero lo que puedo decir, digamos, desde el punto de vista general, si estoy entendiendo lo que quiere decir con la expresión de oposición funcional. Bueno, la realidad es que en Venezuela existen oposiciones que son funcionales en el sentido de que sirven de alguna manera para generar la narrativa de que estamos en una democracia, ya hay pluralidad, ya hay partidos que se oponen al gobierno, pero yo creo que no es el caso de todos los partidos. Yo creo que el gobierno desde hace mucho tiempo está tratando de fabricarse una oposición funcional que básicamente está representada por algunos partidos que todos sabemos que están cooptados y por algunos actores políticos que sabemos que están cooptados y que básicamente, bueno, funcionan de acuerdo a los intereses y a las instrucciones que el gobierno da en un momento dado. Entonces, no podemos olvidar, por ejemplo, como hace pocos días vimos a un supuesto representante de la oposición hablando, por ejemplo, de la aprobación de la ley de cooperación internacional, que no es otra cosa que la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales, y anunciando esto, bueno, casi con bombos y platillos, como un gran logro de la comisión respectiva. Entonces, bueno, al final del día existen esas oposiciones funcionales, pero yo no creo que es el caso de todas. Y yo sí creo que en ciertos temas, como el que se reclama en este caso, yo creo que lo que tenemos es una oposición con poca capacidad por diversas razones, por razones operativas, por razones unas justificadas y otras no, pero que no tiene la capacidad para atender diversos temas en simultáneo, porque la verdad es que es una oposición tremendamente disminuida y tremendamente débil. Entonces, al final, pues solamente tienen la capacidad para responder a uno o a dos temas puntuales, y no necesariamente eso quiere decir que se trata de una posición funcional. Yo no quiero caer, digamos, en el terreno de justificar a lo que hacen o no hacen las oposiciones en un momento determinado, pero sí quiero hacer esa separación que es clarísima entre unas oposiciones que no son tales y unas oposiciones sí disminuidas, sí debilitadas después de muchos años de lucha, después de errores sin lugar a dudas que han cometido y que no tienen la capacidad, pues, para responder a todos los temas y tan siquiera para hacer cosas que básicamente hace una oposición en muchas oportunidades. Entonces creo que eso explica un poco la situación, nuevamente sin tratar de justificar los errores o las carencias que pueda haber en un momento determinado. Sobre el segundo hecho político o hecho destacado de la semana, doctor, que tiene que ver con la instalación de esta comisión técnica con el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo lo ve usted? Citábamos hace algunos días el estudio del Centro de Estudios Políticos de la UCAP sobre el impacto que puede tener
es decir, la intervención del máximo ente comisarial en la primaria de la oposición. Lo escuchamos. Sí, bueno, ciertamente yo creo que algunas personas pueden ver hasta con cierto alivio el hecho de que el CNE vaya a participar en el proceso, porque sin lugar a dudas el tema del involucramiento del Consejo Nacional Electoral puede resolver problemas logísticos importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, dónde se va a votar, cuáles van a ser los locales donde se va a hacer la votación. Entonces creo que aquí el tema del CNE lo hay que ver con muchísimo cuidado, porque al igual que el tema del CNE puede ser de una gran ayuda para la Comisión Nacional de Primarias, y yo apuesto a que esa es la intención y no es otra, de la Comisión Nacional de Primarias, también es una realidad innegable que el involucramiento del Consejo Nacional Electoral también genera vulnerabilidades muy importantes al proceso de primaria. Vulnerabilidades muy importantes porque, bueno, porque en primer lugar, yo no tengo ninguna duda, y creo que quienes nos escuchan y siguen la política, digamos, de manera cercana tampoco la tendrán, de que para el gobierno el tema de la primaria, María Alejandra, es un gran dolor de cabeza, porque la primaria de alguna manera apunta a desmontar la estrategia del gobierno, esa estrategia de divide para vencer, esa estrategia de mantener a la oposición fragmentada para que, por un lado, la gente se abstenga ante un panorama de una oposición desordenada, desorganizada, peleándose entre ellas, y por otro lado, para tratar de que los votos que haya en una elección presidencial pues terminen fragmentados entre múltiples candidatos, lo cual le permite al gobierno ganar siendo una minoría como lo es hoy y como lo es desde hace mucho tiempo. Entonces, obviamente para el gobierno esto es un dolor de cabeza, pero el gobierno no puede intervenir la primaria de manera descarada, como por ejemplo lo hizo en el caso del referéndum revocatorio, porque esto puede agravar el tema de la sanción. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, flexibilizaciones como la de Chevron son flexibilizaciones que están muy condicionadas. Hay una licencia que dura 6 meses, pero que además es revisada cada 30 días y que en un momento dado, bueno, se puede decidir que la licencia no continúa adelante en los términos que está y que Chevron vuelve al estatus previo, que era, bueno, básicamente mantener solamente, digamos, labores de mantenimiento en Venezuela, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que el gobierno se va a manejar con mucho cuidado. Y la manera más evidente de tratar de intervenir la elección sin lucir descarado, sin lucir como una intervención grotesca, es, bueno, a través del Consejo Nacional Electoral. Y justamente la intervención del Consejo Nacional Electoral es ahí donde genera vulnerabilidades. Los desacuerdos, por ejemplo, entre esta comisión técnica del CNE y la Comisión Nacional de Primaria puede generar retrasos impredecibles en el proceso de primaria, incluso hacerlo imposible. Si hubiese una dependencia más allá de lo prudente de la Comisión Nacional de Primaria, que entrega, por decirlo así, al Consejo Nacional Electoral ciertas funciones que son vitales para llevar adelante la primaria, que entiendo que no es lo que está pasando, entiendo que la Comisión Nacional de Primaria está tratando siempre de mantener su autonomía y de tener un plan B en caso de que no se llegue a acuerdo, pero si al final nos volvemos dependientes del Consejo Nacional Electoral, pues no tenemos que tener ninguna duda de que ahí abrimos un flanco para tratar de dañar la primaria, para tratar de que la primaria no se haga. Entonces creo que esto hay que verlo con mucho cuidado, hay que dar pasos con extrema cautela, y yo en lo personal, y esa es una opinión personal, no la opinión ni del centro ni de la universidad, yo preferiría una primaria sin el Consejo Nacional Electoral, entendiendo todos los inconvenientes y todos los problemas y todas las dificultades que ello puede acarrear, pero es lo que yo preferiría ver. Porque además, bueno, sabemos que hay electores que si el Consejo Nacional Electoral no está allí o está presente, no van a votar por miedo a que eso tenga consecuencias posteriores, por miedo a que se devele la identidad de quienes votaron en el proceso y por otras razones que pueden aparecer allí. Entonces creo que el Consejo Nacional Electoral puede ser de mucha ayuda, pero también puede ser el flanco por donde termine de alguna manera destruyéndose o debilitándose de manera muy importante este proceso de primaria, del cual depende el futuro de la oposición de cara a la elección del 2024. Finalmente, quisiera su comentario, profesor, brevemente sobre el tema de las encuestas. No sé qué credibilidad le da usted a estos estudios de opinión,
sobre todo aquellos que ubican a figuras como María Corina Machado y Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, como los favoritos de cara a la primaria de la oposición. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, a ver, yo creo que hay varias cosas que hay que ver allí con cuidado. En primer lugar, aquí no me refiero al caso del conde del Guácharo y de las encuestas que recientemente han circulado por allí, sino en general. Yo creo que cuando uno lee una encuesta, lo primero que tiene que ver es quién hace la encuesta. Y yo creo que en el país hay encuestadoras muy sólidas, con mucha tradición, y hay otras encuestadoras que son menos sólidas y algunas inclusive que aparecen solamente en momentos donde hay elecciones y que uno desconoce completamente sus capacidades técnicas y sus posibilidades de hacer un campo de manera seria. Entonces creo que hay que estar con cuidado con la lectura de las encuestas, porque lo que es predecible de cara a la primaria es que va a haber una guerra de encuestas. Y en esas guerras de encuestas hay encuestas fabricadas ad hoc porque alguien paga, por decirlo así, los resultados que quiere que se vean en esas encuestas. Y hay que tener cuidado. La segunda cosa es que, tratándose de encuestadoras serias, siempre hay que ver muy bien cómo se hace la pregunta. Primero hay que ver la ficha técnica, pero quienes quieren ser, digamos, menos atentos a estos detalles, que muchas veces no se publican, hay que ver bien qué es lo que se publica y en qué manera se hace. Si yo, por ejemplo, meto a un candidato X, a quien usted quiera, en una lista para preguntar por quién votaría usted, y resulta que nosotros sabemos que en el país hay un porcentaje importante de la población que está opuesta a los partidos políticos, y coloco a alguien que no forma parte de un partido político en esa encuesta, pues evidentemente va a sacar un porcentaje importante allí. Pero además, si la lista yo la reduzco y pongo entre los candidatos con los cuales mido esta candidatura, coloco otros candidatos que tienen altos niveles de rechazo, hago una lista, digámoslo, corta y muy selecta de contra quién lo quiero medir, pues obviamente yo aumento de manera muy importante el apoyo que tiene un candidato en un momento determinado. Entonces yo creo que hay que revisar con mucho cuidado la manera en que se hacen las preguntas. Y la manera en que están elaboradas, diseñadas estas encuestas, porque a veces las encuestas se diseñan con malicia para tratar de resaltar un nombre en un momento dado, se hacen las preguntas de manera sesgada para tratar de resaltar un nombre en un momento determinado. Yo con esto no quiero decir, y esto lo quiero aclarar, de que el conde del Guácharo no existe en las encuestas o que esto es algo meramente fabricado. Yo lo que sí creo es que nombres como el de María Corina Machado y el de Benjamín Rauseo, colocados en cualquier encuesta y con un nivel importante, digámoslo, de aprobación o de apoyo, lo que nos están diciendo es que la gente está buscando otras opciones, que está buscando otras alternativas. Y ve entre nombres que no han estado involucrados en las decisiones de los últimos años, ven posibilidades allí para apoyar a alguien nuevo. Eso puede estar pasando, pero eso igual que pasa con nombres como el de Benjamín Rauseo, puede pasar con otros nombres que aparezcan hacia el futuro, o pueden aparecer con otros nombres que no sean tan nuevos, pero que luzcan de alguna manera como una alternativa distinta a las oposiciones que hemos visto hoy en día. Entonces eso hay que verlo allí con cierto cuidado, hay que analizar las encuestas bien, porque no todo lo que se dice es como se dice, ni todo lo que muchas veces se publica es tal cual como se publica. Creo que en este momento vamos a ver una enorme guerra de encuestas, y en la medida que nos vayamos acercando al mes de octubre, eso se va a ampliar, porque la encuesta es un instrumento justamente para tratar de impactar, no solamente para medir, sino para tratar de impactar la opinión pública, y va a haber una enorme manipulación en las mediciones de opinión pública con esa finalidad. Profesor, gracias por atendernos. Acompañamos estos minutos. Benigno Alarcón es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.